Gracias. Gracias. ¿Cómo están? Bien. Hoy es 3 de junio y hoy se conmemora, hoy se celebra el Día Internacional del Gestor Humano. Así que si hay alguien de gestión humana, mil disculpas porque voy a hablar de algunas cosas que seguramente los va a llevar a repensar cómo estamos hoy trabajando y dirigiendo nuestra organización. Cuando tenía muy pocos años, estaba muy niño, escuché de mi señor padre, un baby boomer, decir que el capital más importante de la organización era el capital humano. Posiblemente como a mí, a algunos de ustedes también les comentaron de lo mismo, ¿no? El capital más importante de la organización era el capital humano, y como esto venía de parte de mi padre, me lo tomé muy a pecho, lo creí muy en serio, y fue mi verdad por algunos años hasta mi incorporación a mi primer puesto laboral. Cuando estuve en mi primer puesto laboral me di cuenta de que esta verdad no era tan cierta, porque me encontré en contraparte expresiones como en esta organización siempre lo hemos hecho así. Sé que esto le suena a casi todos. O escuché otro término, por ejemplo, que decía, en esta organización tienes que cuidar tu trabajo porque si tú no lo cuidas, seguramente hay alguien fuera de la calle que va a querer tu trabajo o hay 100 personas más. Y eso de alguna manera rompió este prototipo de creencia que yo tenía sobre el capital humano y me motivó a comenzar a pensar más en la gestión humana. Hoy por hoy, y no desde 2019 o 20 cuando ha comenzado la pandemia, sino desde mucho antes, las empresas han tenido grandes desafíos porque el Departamento de Gestión Humana se ha casi descalabrado con la llegada de múltiples generaciones que no las teníamos hasta entonces y se han tenido que inventar actividades tales como un evento de team building, poner una mesa de ping pong, hacer un after work, un after office y todas estas iniciativas que son muy interesantes que permiten, entre comillas, que el colaborador se sienta parte de la organización. Esto también, esta falta de integración ha impactado de manera fuerte en los resultados de la organización y a partir de ahí es que hemos comenzado a plantearnos dónde estamos y a dónde queremos llegar. Hace algunos años comenzamos a hablar del tema de empleabilidad. El tema de empleabilidad hacía énfasis particularmente en las herramientas que cada persona debía fortalecer, debía integrar a su hoja de vida para encontrar un trabajo donde fuera apto, donde pudiera volcar todas esas iniciativas en sus empresas. Sin embargo, después de la pandemia, incluso durante la pandemia, tuvimos que adoptar el término empleabilidad y agregarlo a la estrategia empresarial y muy particularmente al tema, al área de gestión humana. Y es aquí donde quiero llevarlos a pensar y que analicemos en nuestra organización realmente estamos creando espacios para que estas nuevas generaciones se sientan realmente cómodas. Se han puesto a pensar que nuestras entrevistas de trabajo, se han puesto a pensar que la descripción de puestos son los mismos puestos de hace 15, 20, 50 años y queremos que los resultados sean totalmente diferentes. Ese espacio de creación y de pensamiento es cada día más latente porque hoy por hoy en el mundo estamos laborando la generación baby boomers, los X, los millennials y también están comenzando a llegar y van a seguir llegando la generación Z. Y de nuevo pienso con nuestro formato normal, ideal para reclutar o para incorporar a los mejores jugadores, ¿estamos haciendo las cosas correctamente bien o tenemos que replantearnos lo que tenemos que hacer a partir de ahora para llegar a más adelante? Sin duda alguna toca volvernos más humanos y crear estrategias que vayan pensadas en las personas. No podemos pensar en personas cuando los queremos tratar como robot o como inteligencia artificial. En la década de 1950, Henry Ford II, el nieto de Henry Ford, hablaba justamente con un líder sindical y le hacía gestos hacia un brazo de robot y le decía, ¿te has puesto a pensar cómo le vas a cobrar la cuota sindical a este robot? Y el líder sindical le dijo, señor Ford, definitivamente no tengo ni idea de cómo se va a hacer esto. Sin embargo, le quiero preguntar yo a usted, ¿usted se ha puesto a pensar cómo le va a vender vehículos a un robot?
Obviamente la pregunta no tuvo respuesta. En la 26ª encuesta de CEO globales de Pricewaterhouse, publicada en 2023, entrevistaron a 4.410 CEOs a nivel global de 105 países, donde el 40% de ellos dicen que si seguimos haciendo lo mismo en un periodo de 10 años o menos, nuestras empresas dejarán de ser rentables económicamente. Entonces, hablar hoy de gestión humana es hablar de estrategia y es hablar de sostenibilidad económica con el paso del tiempo. Si no, seguiremos endosando la lista de aquellas empresas que existieron, cientos o miles a nivel global, las que fueron referentes, las que fueran referencia por el mercado y que hoy por hoy no existen y no participan. Kodak quebró en el año, se declaró en bancarrota en el año 2012. Y todos hemos hablado y todos hemos escuchado decir de que Kodak quebró por la falta de innovación, y buena parte de eso es cierto, y no voy a cuestionar este criterio. Sin embargo, si revisan y si nos damos cuenta, en 1975 se inventó la primera cámara digital. Y sí, sorpresa, el ingeniero que desarrolló, que creó esta primera cámara digital, era un ingeniero de Kodak. La desarrolló en un laboratorio de Kodak. Y en su organización no creyeron en su proyecto. No creyeron en una persona que era capaz de desarrollar algo muy interesante. Esto porque el negocio de los rollos reveladores de fotografía era muy lucrativo para la organización. Y recién en la década de 1990 fue que comenzó a comercializar su primera cámara digital. La competencia ya se había adelantado. Entonces, ahora pensemos de nuevo, ¿qué le gusta a las nuevas generaciones? Quiero que pensemos en los Zetas, pero también quiero que pensemos en las generaciones que vienen después de las generaciones Zetas. De aquí a algunos años, los baby boomers ya no van a estar dentro de la organización y los X tomarán puestos de mayor relevancia y de mayor responsabilidad. Y solo unos años después, no más de 30, los millennials tendrán que asumir roles de directivos, de vicepresidentes o de CEOs de las organizaciones. Y si seguimos con este planteamiento, seguramente, con esta visión, endosaremos la lista de que este 40% de CEO encuestados en 2023 dice que nuestras organizaciones van a quebrar si pensamos en el capital humano. Hoy por hoy el Departamento de Gestión Humana y particularmente el departamento o el subsistema de reclutamiento y selección se ha tenido que modificar, porque ya no solamente reclutamos, tenemos que atraer. ¿Y cómo atraemos a alguien quien está comprometido con otros factores? Tenemos que pensar que nuestro candidato ideal para nuestro puesto ideal evalúa la organización. Este candidato evalúa cuál es el medio ambiente, cuál es el daño que esta compañía le causa al medio ambiente, la sostenibilidad, cuáles son los valores, los principios, los objetivos generales específicos, misión y visión. Y nosotros seguimos preguntando, ¿usted dónde vive? ¿Cuántos años tiene? ¿Usted a qué se ha dedicado? ¿Cuál ha sido su experiencia? Y no está mal, pero tenemos que comenzar a cuestionar y preguntar, por ejemplo, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? Pero preguntar, si de aquí a 5 años no obtienes ese puesto mayor o ese crecimiento que estabas planteando, ¿te vas a seguir quedando en la organización? ¿O te vas a ir a otra donde entiendas que puedes tener un mayor crecimiento? Podemos preguntar también, en contraparte o en la misma línea, ¿cuál es tu emoticón o tu emoji preferido? Y pareciera que eso tuviera sin sentido, pero esto identifica mucho a estas nuevas generaciones que tienen hábitos de consumo, hábitos totalmente diferentes a los que tienen las demás generaciones. La generación Z ya llegó para quedarse. Vienen otras a continuación y vienen con su propio chip instalado. Ellos vienen a hacer lo que ellos entienden que tienen que hacer. Entonces nosotros somos los que tenemos que cambiar. ¿Y cómo cambiamos nosotros? Creando estrategias que vayan, insisto, de cara a la persona. Hoy el Departamento de Reclutamiento y Selección, que se debería llamar o que se está llamando en muchas empresas, atracción también se llama retención. ¿Y qué les estamos ofreciendo a nuestros empleados y a nuestras nuevas generaciones para que una vez que lleguen se quieran quedar con nosotros, que se sientan parte, que se sientan cómodos y que sientan que aporta valor desde cada uno de nuestros trabajos? Cuando comencemos a pensar desde un punto de vista crítico, pensado en el beneficio y pensando en el beneficio de cada colaborador, entonces puedo asegurarles que las empresas tomarán mayor auge y van a tener un mayor crecimiento. Y para eso hace falta que pensemos en lo que planteaba el inicio. Tenemos que decir, ¿mi capital humano es el capital más importante de la organización?
o me voy a centrar en la eficiencia, en el EBITDA, en las operaciones y otras áreas que son supremamente relevantes, pero que dependen específicamente del desarrollo y comportamiento humano? ChatGPT o ChatGPT llegó a finales de 2022. Hay muchísimas actualizaciones, hay miles de inteligencia artificial. La inteligencia artificial posiblemente nos ayude con nuestras labores, pero si aprendemos y repensamos que como humanos podemos hacer más que esta inteligencia artificial que se alimenta de nosotros, que se alimenta de la inteligencia emocional, seguramente vamos a tener un camino mejor y un mundo mejor. Muchas gracias.